tal como le anticipamos, Ángel Barriuso y un servidor, Manuel Jiménez, estamos con la socióloga Lilian Bovea, dominicana radicada en los Estados Unidos. Ella es profesora del programa de justicia criminal de la Universidad de Pittsburgh en Massachusetts. Así es que vamos a conversar con ella sobre un tema que nos interesa bastante a los dominicanos porque tenemos una gran colonia, una gran diáspora en los Estados Unidos, y todo lo que ocurre en el gran país del norte, aquí en la República Dominicana, despierta interés. Así que buenas noches, Lilian. Un placer nuevamente tenerte aquí en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manuel y Ángel. Gracias por esta invitación tan especial a tu programa. Sí. Probablemente mis estadísticas no sean certeras, la busqué hurgando en internet, pero vi que en los primeros 6 meses del presente año, Estados Unidos ha registrado poco más de 200 tiroteos, 75 de ellos masivos, y dice que el número de muertes supera los 2.300 víctimas, esto sin incluir heridos. ¿Cuál es la situación que usted, como experta, socióloga, está viendo en materia de esta violencia que está afectando a Estados Unidos, sobre todo después de la pandemia del COVID? Sí, así es. Fíjate, en primer lugar, me gustaría decir que la violencia armada aquí en Estados Unidos es sistémica y sistemática. O sea, es algo que ya está, digamos, incorporado en el, como se dice, en el core, en el centro de lo que es el país y su cultura. Yo quiero destacar algo que tú mencionaste previamente, que hablabas de cómo es tan importante entender lo que está pasando aquí, no solo porque por la, digamos, la diáspora significativa que tenemos de dominicanos acá viviendo en Estados Unidos, sino también porque hay un aspecto que se oblitera cuando se habla de la situación de violencia en la región, que solamente tendemos a considerar los países latinoamericanos y caribeños. Pero Estados Unidos es un generador de violencia armada que afecta a todo el hemisferio occidental. Y yo creo que es un error analítico si obliterar eso, si se toma en cuenta que Estados Unidos es el principal exportador de las armas que entran de manera legal e ilegal a los países de la región y que terminan en manos criminales. Entonces, yo diría que es un fenómeno que debe preocuparnos a todos los que estamos, los que formamos parte de la región. ¿Cuáles son las principales tendencias que se ven en cuanto a la violencia armada en Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, el armamentismo civil es la fuente principal de la violencia en Estados Unidos y es un fenómeno único en el mundo. ¿Okay? En segundo lugar, esta violencia no está asociada a la criminalidad común. Y tú tenías razón en un momento cuando tú comentabas que se diferencia de la violencia que nosotros experimentamos en nuestros países en América Latina. Esta es una violencia indiscriminada. De hecho, la parte que concierne a la criminalidad es muy reducida comparado con lo que son los tiroteos, masacres, suicidios y victimización de mujeres, por ejemplo, o violencia doméstica. En tercer lugar, yo diría que se trata de virtualmente un país dividido alrededor de la interpretación de la segunda enmienda, que se refiere a los derechos constitucionales de las personas de poseer armas. Y yo te diría que los datos no mienten. En Estados Unidos hay más armas en manos de civiles que ciudadanos. ¿Okay? O sea, en términos globales, solamente Estados Unidos posee 393 millones de armas, de un total global de 857 millones de armas que existen en mercados legales e ilegales. Y 393 millones de armas para una población de 332 millones de habitantes. Ahora, ¿qué nos dice eso? Bueno, básicamente hay un proceso de concentración en pocas manos, dado que solamente alrededor del 40-46% de la población posee armas. Entonces, lo que vemos es una escalada progresiva desde el 2007, perdón.
En el gráfico que mandé, que vemos aquí en la pantalla, se puede ver que el corolario de esa violencia armada en el 2018, por ejemplo, se manifestó en un total de 56.952 incidentes, de los cuales 340 fueron considerados masacres. Así que en total se produjeron ese año solamente 14.641 muertes y 28.161 heridos en ese año. Cuando uno vemos entonces también el próximo mapa, pueden darse cuenta que no se trata de una violencia criminal. Ahora bien, ¿cómo se define el fenómeno de masacres y tiroteos o incidentes armados en Estados Unidos? Digamos que ya hay un consenso en definir el fenómeno de las masacres o de los, como llaman aquí, mass shootings, como todo evento violento en el cual 4 o más personas son heridas o muertas por armas de varios calibres. Y eso marca la distinción entre lo que es masacre, tiroteo e incidentes que involucran armas. Para el mes de junio de este año, como tú mencionaste previamente, ya se contabilizaban 300 tiroteos. O sea, la cantidad de tiroteos y masacres que se produjeron en la totalidad del año pasado. Entonces, estamos viendo realmente un fenómeno de ascenso, de escalamiento muy rápido, ¿no? Lilian, se ha podido estudiar en Estados Unidos esa necesidad de poseer armas en sus casas. Ese es un punto. El otro punto, si se ha estudiado esa lógica de la guerra interna entre ellos mismos, porque esa violencia, porque vino el tema originalmente, pienso, a través del caso racial. A partir de ahí inicia todo un estado de violencia, incluso contra otras poblaciones. Sí, bien, con respecto a lo último que tú dices, en parte es racial, pero no únicamente. O sea, Claro. como yo mencioné anteriormente, se trata de una violencia indiscriminada en un sentido y discriminada en términos raciales, pero también en términos étnicos. O Exacto. sea, en cierta medida los migrantes son ahora digamos, un punto de atención de aquellos, sobre todo en los estados del sur, que consideran que la migración está haciendo daño a la economía norteamericana. Pero tu pregunta es muy interesante porque sí, efectivamente, estamos hablando de un país que está dividido en términos políticos, ideológicos, y el debate alrededor de la cuestión armamentista en este país está totalmente politizado. En uno de las fichas de las gráficas que presento aquí, se observa cómo hay la tendencia de los demócratas y la tendencia de los republicanos. Y claro, lo que uno va a ver es en el discurso republicano hay toda una apología de la posesión de armas, de la necesidad de más armamentismo, contra los controles. Y en el caso de los demócratas hay la necesidad de establecer más controles. Perdón. Bueno, un fenómeno que explica, yo tengo mis hipótesis respecto al fenómeno del armamentismo y por qué los civiles en Estados Unidos valoran tanto la posesión de armamentos. En primer lugar está, como ya mencioné, la segunda enmienda y todos los intereses económicos que hay detrás de ella. No podemos olvidar que la industria armamentista, la producción de armas en este país, es un negocio complejo, es un complejo económico y eso tiene su peso. En segundo lugar, bueno, para recordarles, la segunda enmienda plantea que una bien regulada milicia, siendo necesaria para asegurar el Estado libre, el derecho de las personas a poseer armas no debe ser infringido. Pero la pregunta aquí es, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del periodo, ¿no?, de la revolución que hubo aquí en Estados Unidos contra el Imperio Británico.
Y ese elemento, esos aspectos que tienen que ver con la posesión de armas, se refieren a ese periodo en el cual no había un ejército formal en toda la nación y básicamente los ejércitos irregulares se formaron por lo que se llamó Minutemen, o sea, eran prácticamente como guerrillas, ¿no? Entonces, ahí en ese momento era necesario que esas personas tuviesen acceso a armas para defender el nuevo Estado que surgía aquí en Estados Unidos. ¿Qué otro aspecto es importante para entender por qué es tan consistente y resiliente el elemento de armamentismo? Es el cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle y de la Asociación de Dueños de Armas de Fuego, que tienen además conexiones en el Congreso y que financian al partido, sobre todo al Partido Republicano, y eso les ha permitido, digamos, imponer su agenda y también dominar la opinión pública. Sí, entonces, perdón. bueno, Sí. disculpa, quienes defienden el porte y tenencia de armas en los Estados Unidos dicen que el problema no son las armas, sino quién la porte. Y entonces uno encuentra de que estos individuos o muchachos que son protagonistas de tiroteos masivos siempre tienen una conducta como definida, si algún trastorno conductual que lo lleva a esto. ¿Qué influencia hay en esto? ¿Las drogas, las guerras en las que ha participado Estados Unidos, los medios de comunicación? ¿Qué factores intervienen para que esa conducta, por ejemplo, esté siempre predispuesta hacia la violencia? Mira, me refiero a los elementos que han sido involucrados en este tipo de tiroteos. Sí, en el caso de los tiroteos, no cabe duda de que se trata de gente que no está bien, o sea, tiene problemas psicológicos, mentales, de que tiene que ver por muchísimas razones. El problema, ¿cuál es el problema aquí? El problema, yo diría que son dos. Uno, ese argumento que hacen sobre todo la Asociación Nacional del Rifle, de que el problema no son las armas, sino quienes la portan, ok, pero el problema es que cualquier individuo en muchos estados puede puede ir y comprar no solamente armas, sino un arsenal que incluye municiones y todo tipo de armas de asalto, etcétera. Y de hecho, yo hablaba de la concentración, se calcula que en promedio hay unos individuos que poseen armas, tienen alrededor de 10 armas. O sea, esos estudiaron esos que participaron en los tiroteos y se determinó que tienen más, entre 8 y 10 armas, ¿ok? Entonces estamos hablando de un fenotipo muy, muy particular. Ahora bien, ¿cuál es el problema que yo veo con ese argumento? Bueno, en Estados Unidos hay un alto porcentaje de personas con cualquier disturbio mental. La depresión, tú puedes considerarla un disturbio mental, y la depresión sabemos que es un factor fundamental en los suicidios que ocurren, y son muchos en este país. Y obviamente no se contabiliza, la gente no lo ve como violencia armada, pero hay una diferencia entre tener un arma en la casa y no tenerla cuando la persona está pasando por una situación depresiva. Entonces, quiere decir que el problema es que no hay forma de saber en qué condiciones mentales están esas personas si no hay un proceso de chequeo y de evaluación psicológica que no se hace. Los republicanos han bloqueado eso totalmente. Ese es uno de los logros que ellos han obtenido, de que en la mayoría de los estados, incluso hay estados donde en primer lugar se puede portar armas hasta sin permiso, en Texas y otros estados del sur. Segundo, cualquiera puede transferir o viajar de un estado a otro con sus armas, excepto en aquellos estados como el de Massachusetts, Connecticut, New York, donde tienen que registrarlas, ¿no? Pero es otro fenómeno. Entonces,
¿cómo es posible que la cosa más lógica es que tiene que haber control, tiene que haber un chequeo, tiene que haber background de quién es la persona que está comprando esas armas? Los republicanos están totalmente opuestos a eso, así que es totalmente retórica su propuesta y su argumento en ese sentido. Y, ¿sabes? Yo quiero compartir un dato curioso que pasa aquí en Estados Unidos. Cada vez que hay una masacre, y eso lo pueden ver de hecho en las estadísticas, en la gráfica que yo presento de los diferentes, digamos, las masacres que han sucedido en los últimos 10 años, que han tenido más repercusión en la prensa. El dato curioso es el siguiente. Cuando sucede una masacre espectacular, pasan dos cosas, ¿no? Por un lado, hay una reacción explícita en pro de los controles que tiende a desaparecer en pocos meses. Se produce como una amnesia colectiva ya al año de lo que ha pasado. Y por otro lado, se produce un aumento estrepitoso en la compra de armas, porque los dueños de armas piensan que van a haber restricciones después de esa masacre y entonces se apertrechan. Entonces, ambas tendencias tienen un denominador común y es el carácter subjetivamente emocional y reactivo, no racional, de las respuestas ciudadanas ante la cuestión de la violencia con armas. Y eso es un fenómeno también que se agrega a lo que yo hablaba antes sobre cuáles son los factores que inciden en ese apego. En segundo lugar, por otra parte, la cultura armamentista que glorifica la posesión de armas como una cuestión identitaria, nada más americano que poseer armas, ¿no? Ya es un hecho. Bueno, Lilian, interesante tu planteamiento desde el punto de vista profesional. Así que el tiempo no traiciona siempre en televisión y lamentablemente llegamos al final de esta entrevista interesante, pero muy buenos datos, muy buenos aportes. Así es que agradecido por tu participación aquí en Propuesta de la Noche. Hemos tenido a la socióloga Lilian Bovea, dominicana radicada en los Estados Unidos. Ella es profesora del programa de justicia criminal de la Universidad de Pittsburgh en Massachusetts. Así que gracias.